continuación, te invitamos a que te quedes en tu programa deportivo Corimana Tupuna. Infórmate sobre los eventos, talleres y actividades deportivas que están pasando dentro y fuera de nuestra comunidad. Corimana Tupuna, tu programa de la Corporación Municipal de Deportes y Recreación, solo por las pantallas de Mata Otera Rapa Nui. Y Orana, le damos la bienvenida a esta nueva temporada de tu programa deportivo Corimana Tupuna. Estuvimos fuera un mes, pero ya hemos vuelto más recargados y con más energía que nunca. Queremos invitarlos a que nos acompañen esta nueva temporada, como lo hizo la primera, que fue todo un éxito. Y Orana te maumahingo o te caen a taatoa, y te mahananei, y mato, cotuhaka o mayana mato, mohakañi a tukiakorua, y te mato ganganei, Corimana Tupuna. En esta nueva temporada tendremos secciones nuevas para que el programa sea mucho más entretenido que antes. Vida sana, ejercicios, consejos, informativo, entrevista, entre otras secciones más. Todo esto por el programa deportivo de la Corporación de Deporte. Los invitamos a que no cambie de canal y disfrute por las pantallas de Mata Otera Rapa Nui este nuevo primer capítulo de esta segunda temporada. Forget what it's supposed to do. Rebuild the temple and the crown of glory. Years gone by about... Y ahora, comunidad, bienvenidos a nuestra segunda temporada de la sección informativa de la Corporación de Deportes. Para comenzar, informarles que ya comenzaron nuestros talleres, donde se integró un taller nuevo que es vóley. Los horarios siguen siendo los mismos y para más información pueden ingresar a nuestras redes sociales y ver qué talleres hay, a cuál les gusta y inscribirse. También se pueden acercar al gimnasio Coro Painacori, donde también les podemos dar información. También informarles que la cancha está cerrada desde el 1 de septiembre al 1 de octubre para que no insista. Por su seguridad, por favor, no ingrese a la cancha, ya que se está haciendo el trabajo del cambio de luminarias y así queda más iluminada nuestra cancha y más buena para que sigamos haciendo deporte en ella. También informarles que tenemos un evento que organiza la Corporación de Deporte, que es una posta familiar. Están todos cordialmente invitados, se pueden acercar al gimnasio a informarse más sobre las categorías, qué es lo que tienen que hacer, cómo venir vestidos, etc. Así que cualquier información, acercarse al Coro Painacori en horario oficina, a participar de nuestra posta familiar que organiza la Corporación de Deporte el 14 de septiembre. Y para finalizar, les informamos que la sala de fitness de la Corporación de Deporte aún siguen abiertas las inscripciones. Pasen acá al gimnasio toda la mañana, desde las 8 a la 1 de la tarde, se encuentran con el tío Akibi o con nosotras, se inscriben, una fotocopia carnet, 2 fotos tamaño carnet chica, hacen su entrega de documento, le entregamos al tiro el carnet, puede venir a hacer deporte. Gracias. Y Orana Maururu. Como en la temporada anterior, siempre estaremos cubriendo todos los eventos deportivos de la corporación. En esta sección, usted podrá conocer todas las actividades y las imágenes de ellas. Para comenzar, queremos mostrarles lo que fue el gran campeonato Seven Hockey femenino realizado el mes pasado, en donde el club Mata Aji, organizadora del evento, dejó nuevamente la copa en casa. Los invito a ver esta entretenida nota.
Ote oje oje, kahakatomo matou kitere. Kitea huote kori o matahi, 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 ora te tangata ote aonei, matahi matahi. Hey, topana te taua, kai ora te tangata ote aonei, matahi. Te mahingo i orana korua kua unei ko Vaitiare, puoko o te nuku o te Mataji B. Yo soy Vaitiare y soy la capitana del equipo Mataji B, del club Mataji. Y este Seven ha sido para nosotras maravilloso. Es el segundo Seven de hockey femenino que realizamos en la isla y la verdad es que ha sido con mucho esfuerzo. A nosotras como jugadoras, aparte de jugar, tenemos que preparar y organizar todo para que vengan los equipos de afuera, para que se motiven con jugar. Entonces ha sido un poco difícil, pero agotador, pero con mucha felicidad, con el corazón contento. La verdad es que estaba bastante difícil. Teníamos equipos que venían desde Antofagasta, algunos representando a la Universidad Católica, las Tigresas, tanto como las Martes de la Universidad Católica, y también la Junta, que es un equipo que yo considero que tenía alto nivel. Y bueno, yo llevo apenas un año y aún así siempre es una experiencia de aprendizaje. Lo bueno es que nuestro equipo, Mataji A, mantuvo la copa en casa y eso para nosotros es importante y nos ayuda a motivarnos y a crecer como Mataji B y como Mataji C. Bueno, mi nombre es Victoria Salata. A mí conozco a la José Carrasco del colegio. El año pasado arbitré un campeonato organizado por Mataí en Santiago y me invitaron a arbitrarlo acá. Me he arbitrado todos los partidos. El primer día fueron 14 partidos, ayer 17 partidos. Bueno, yo comparando a lo que vi el año pasado en el arbitraje, personalmente el equipo Mataí ha mejorado mucho, ha levantado bastante el nivel y eso lo puedo ver al toque en la cancha, arbitrando los partidos, todo, se nota que conocen demasiado bien las reglas y nada, encuentro increíble que se esté masificando este deporte. Bueno, ellas son todas unas buena onda, son súper cariñosas, son súper entradoras, están todo el rato preocupados de lo que necesita la gente, de lo que necesito yo. Están súper pendientes y se ve que es un club súper organizado porque a mí por lo menos antes de que yo llegara ella me habían mandado el fixture, estando acá se ve la organización, todos los partidos están bien planteados, bien organizados, así que por mi parte la organización es súper buena. Bueno, para nosotras como equipo es el primero, lo encontramos espectacular, muy bien organizado, muy acogedor el equipo que nos recibe, bueno, los tres equipos, así es que fantástico, con ganas de volver al tercero. Bueno, nosotros somos de Antofagasta, somos el club Antapacay, somos un grupo de mamis, de jugadoras mamis. Algunas que igual son mayores pero que no tienen hijos, pero en general somos un grupo de que mientras entrenaban nuestras hijas chicas decidimos armar este grupo hace un año. Entonces llevamos un año practicando el hockey, nos encanta y por eso estamos para crecer como equipo saliendo a jugar a torneos que sean afuera. Bueno, tienen además 3 equipos que son súper buenos, pero que también están a un nivel que nosotros no conocíamos y súper bueno, lo que nos ayuda a nosotros a crecer también, pero también un equipo que juega también por diversión, ¿no? Y el hecho de que no sea profesional a nosotros también nos fue grato porque es lo que nosotros hacemos, entonces encontramos que son parecidos a nosotros. Bueno, ahora sacamos el 4º lugar, luchamos por tener el tercero, estuvimos muy cerca, pero bueno, no fue posible y esperamos que el otro año quedar mejor posicionados. Nosotros somos
adultas, digamos, gente que no había hecho jamás ningún deporte, ni jugar fútbol, ni hacer otro tipo de deporte en equipo, y esto sirve tanto al cuerpo como al alma, el hacer el deporte, y aunque sea, aquí hemos empezado tarde, hemos tenido mucha satisfacción. Bueno, es una experiencia muy hermosa para todas nosotras. Habíamos visto un video del primer Seven y como un sueño nació la posibilidad de venir, y desde ese momento, desde noviembre del año pasado, que nos pusimos a trabajar para poder venir. La mayor cantidad de jugadoras, somos todas madres de jugadoras de hockey, hay muy pocas exjugadoras en nuestro grupo, y somos todas madres que recién agarramos un palo, entonces fue como una especie de sueño cumplido poder haber venido a este Seven, y la verdad sigue siendo una experiencia maravillosa. Creo que hay como una vibra, hay como una muy buena onda que es espectacular, eso realmente se siente. Hay muy buen nivel, creo que están bien niveladas entre los tres equipos. Da mucha alegría que gente que recién empieza, que por ahí hace muy poco que empieza, ya esté jugando un Seven, porque es lo que a uno la motiva para seguir adelante, pero súper bien organizado, súper acogedor. La verdad es que nos hemos sentido súper a gusto. El equipo va extraordinario, la verdad que son muy buenas, corren impresionantes, dan buenos pases, juegan muy limpio y muy bien. También son jóvenes, entonces eso ayuda mucho. Bueno, el deporte es lo que te da la energía, te da la vitalidad, te da las ganas de hacer cosas, te sube la endorfina, o sea, el deporte es todo. Esta es nuestra primera gira fuera del continente y la verdad que lo hemos pasado increíble. Como lo dije anteriormente, la gente te trata con mucho cariño, con mucho respeto, nos invitan a todos y la verdad que estamos muy agradecidos. Vamos a tratar de volver el año que viene para defender el segundo lugar y ojalá el primero. Así que, Yorana, eso, muchas gracias. Estuvo realmente espectacular. El lugar es increíble, ¿qué más se puede pedir? Estamos al frente del mar, es un lugar especial. Siempre he encontrado que estar acá en la isla es como mágico un poco, y encima jugando al hockey, que es el deporte que me apasiona y nos apasiona, para mí es realmente un sueño. Así que la organización, las chicas han sido muy hospitalarias, realmente un 7. Somos un equipo de muchas chicas que jugamos en el estadio italiano, pero como grupo de amigas, y que nos vamos juntando para cada campeonato que surge, hay quórum, y entonces armamos ahí un grupo y cada vez ya estamos un poquito más consolidadas porque vamos siendo un poco más las mismas, y esta vuelta teníamos todas las ganas de venir para acá, así que nos organizamos con tiempo y salió el equipo, y nos conocemos igual, así que los conocemos, nos llevamos bien, y yo creo que ese es un poco nuestro secreto, que realmente hay mucha buena onda en nuestro equipo. Realmente una sorpresa, o sea, yo sabía que eran muy buenas, pero realmente nos topamos con 3 equipos durísimos. Tienen muy buena técnica, son muy fuertes, muy rápidas. Bueno, obviamente conocen su cancha, así que eso también los hace un rival todavía mucho más complicado, pero muy buen equipo, sí. Es algo increíble cómo se ha masificado en los últimos años el hockey, sobre todo en un nivel intermedio. No necesariamente hay que ser experto para jugar, se puede aprender de grande también. Es un deporte que te entrega mucha disciplina, mucha unión, mucho juego en equipo, que eso es algo que para mí es realmente que no se puede comparar. Trabajar en equipo te enseña un montón de cosas y es muy lindo. Así que todas las chicas realmente lo pueden hacer. Es cosa de tener un palo, que no es nada del otro mundo conseguirlo, y equipo. Y eso hay. Así que invitadas a todas. Bueno, yo empecé jugando cuando chica y después me vine a vivir a la isla y empezamos a este equipo con la José y más gente, y nada, pues yo era la arquera acá. Después me tuve que ir al continente y me llamaron para jugar por ellos. Jugué por el A y por el B, primer día 8 partidos, el segundo día 2 partidos y hoy 2 partidos. Súper bueno, han mejorado mucho desde que yo me fui y conocí a las del B,
que tienen un nivel harto más superior de lo que yo pensaba. Mira, mi labor es ser el entrenador del equipo Mataji, el club Mataji de hockey femenino aquí en Rapa Nui, y con ella llevo prácticamente casi 3 años. Con el nivel de las chicas que vinieron desde Santiago, excelente, muy buen nivel. También viene un equipo de Antofagasta y el equipo local, nada que decir. La copa se mantiene nuevamente aquí en Rapa Nui. Los 3 equipos que tengo a mi cargo, excelente, nada que decir. Muy bien, muy bien. Hago un llamado a la comunidad, a todo Rapa Nui, a toda la juventud, las chicas sobre todo, que se interesen por este deporte, que es bastante bonito, un deporte muy noble, se ve agresivo pero no lo es, implica mucho respeto, mucho cuidado, un deporte muy técnico y muy físico. Así que para todas aquellas que quieran probar algo nuevo, algo distinto, quedan cordialmente invitados a venir al Club Mataji a participar con nosotros. Me quería agradecer en especial a la corporación por brindarnos el espacio, por el apoyo que también ha dado a todas las actividades deportivas de la isla, en especial también agradecimiento a Oceanic, a Magina, que son nuestros auspiciadores permanentes, a UFIT y ¿qué más se me queda? Bueno, hubieron muchos auspiciadores que en este momento no los recuerdo porque aún estoy un poco con los nervios, pero a todos ellos muchas gracias, muchas gracias. Bueno, este año vinieron un equipo más de lo que vino el año pasado, nuestro segundo Seven, también de nuevo la Copa se quedó en casa, igual el equipo también tuvo la oportunidad de ir a Argentina, así que veníamos más calentitos también para este campeonato, estuvo muy entretenido, estamos muy orgullosos del equipo 6 del B, especialmente el C, que es primera vez que tiene su primer campeonato, fueron súper bien, le hicieron la pelea a todos los partidos, así que bacán, muy agradecida también de que tantas mujeres se hayan motivado con este deporte, que partimos con un taller de niños y cada vez hay más mujeres, así que motívense a las mujeres con el deporte, es lo mejor que hay, es un gran valor que se le enseña a los niños. Y quiero agradecer especialmente a Magina, nuestro auspiciador oficial, gracias a ellos tenemos estos preciosos uniformes, pudimos ir a Argentina, demostrar que podemos mucho más, gracias a ellos tuvimos hidratación todo el campeonato y siempre están ahí apoyándonos con todo lo que pueden, así que gracias Magina por todo y también agradecer a todos los auspiciadores que apoyaron esta causa, este nuevo deporte femenino, cada vez está agarrando más, así que agradecemos a todos nuestros auspiciadores. Yo sé que todo el mundo pide auspicio y cuesta decidir por quién, pero gracias a todos los que se quisieron comprometer con nosotros. Así que la copa se quedó en casa. En esta sección tendremos consejos de 2 integrantes de nuestra corporación. Ellos son la kinesióloga Daniela Fingerhut y el profesor Aki Diatán. Ellos, a través de ejercicios, nos enseñarán a cómo tener un óptimo funcionamiento de nuestra sala de fitness, además de tener buenas posturas para cada ejercicio. Los invito a ver esta nueva y entretenida sección. Yorana Comunidad, le damos la bienvenida a nuestra nueva sección de Vida Sana, en donde podremos conocer y ocupar nuestra nueva sala de máquinas, con la kinesióloga Daniela Finger. Yorana Comunidad, además veremos algunos tips para mejorar las posturas y prevenir así lesiones durante el uso de la sala de máquinas. Acompáñenos a ver el primer ejercicio. Nos encontramos con la máquina extensora de cuádriceps, la cual nos va a trabajar la zona de los muslos, ¿ya?
Esta máquina cuenta con 3 ajustes: el asiento, el almohadón o almohadilla que va al lado de los pies y el brazo que ejerce la palanca de la fuerza para el cuádriceps. Dani, primero que todo tenemos que ajustar el asiento. Perfecto. El tema de las rodillas tiene que ir justo al borde del asiento para que pueda ejercer la fuerza. Sí, y lo importante de eso es que al final el eje de la máquina con el eje de la palanca van a quedar a la misma altura cuando hagamos el ejercicio. Entonces, si tenemos muy atrás, no nos va a quedar en el mismo eje y eso es un poco peligroso para nuestras rodillas. Así que aquí estamos súper bien porque están los dos ejes en la misma altura. Para ello tenemos el brazo de ajuste de palanca, que se lo vamos a ajustar un poco más adelante, y un poquito más atrás, y el sillín de abajo para que pueda realizar el correcto ejercicio. Lo que tiene que hacer ella es levantar sus muslos para generar la fuerza en la zona de los cuádriceps, específicamente en el vasto interno. Siempre acordémonos, tío Kiwi, que si nunca hemos hecho este ejercicio es bueno empezar con muy poca carga y con más repeticiones, y a medida que ya tengamos más fuerza en nuestros muslos podemos ir a aumentar la cantidad de peso que le ponemos, que eso se va manejando acá, a los lados, siempre está la cantidad de peso que uno le va poniendo a la máquina. Y bueno, y lo otro interesante de esta máquina es que al poder cambiarle el eje, la cantidad de lo que uno sube y de lo que uno baja, y por ejemplo aquí, acórtamela un poco, tío Kiwi, para que yo tenga que partir desde más arriba. Se levanta el seguro amarillo. Eso, y vamos a partir desde ahí nomás. Ahí. Entonces, por ejemplo, también uno de repente puede hacer trabajos más cortitos, y hay personas que tienen problemas de rodillas, dolores, que les puede beneficiar hacer trabajos más cortitos, incluso algunos trabajos estáticos acá arriba nomás, y no estar subiendo y bajando, porque ahí prevenimos que le genere dolores. Muchas gracias. Bueno, al ser esta máquina nueva y de última generación, cuenta con un reloj que nos lleva el tiempo de trabajo y también nos cuenta las repeticiones para las personas que han perdido el número de repeticiones. Recordamos que es una máquina nueva, por ende deben cuidarla porque nos sirve para todo y así poder disfrutar de nuestra nueva maquinaria. Bueno, y por último acordémonos que siempre antes de salir de la sala de pesas, antes de cuando ya terminemos la rutina, no nos olvidemos de elongar, porque así no nos vamos contracturados y podemos seguir trabajando bien los otros días que vengamos a entrar a la sala de pesas. Gracias, tío Kiwi, por todos tus datos. De nada, Dani. Nos vemos la otra semana en otro capítulo de Vida Sana. Los espero. Queremos presentarles esta nueva y entretenida sección que se trata de poder realizar actividad física en cualquier parte de la casa. No hay excusa para no tener una vida activa y sana. Nuestro amigo Miguel Chacón será el encargado de ejercitar a todos los que estén en casa con prácticas deportivas animadas y en cualquier parte de ellas. Los invito a ver esta nueva sección. Uy, y Orana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me presento, soy Miguel Chacón y vamos a empezar una nueva sección saludable, por supuesto, pero ¿qué tiene que ver hacer deporte con cocinar? Pues mira, esto es muy sencillo. Vamos a aprender a hacer ejercicios con todos los elementos que tenemos en una casa, mientras hacemos nuestra vida cotidiana. Imagínate, hoy estoy cocinando, pues vamos a aprender a hacer ejercicios con un escobillón. Bueno, pues para poder hacer los ejercicios, lo primero que necesitamos es tener un poquito de espacio. Así que voy a dejar el escobillón aquí, apoyado, y vamos a organizarnos un poquito para tener un poquito más de espacio para que me puedan ver, ¿ok? Esto también es una manera de hacer ejercicio.
Bien. Y mientras se cuece mi pollito, pues os voy a enseñar estos ejercicios. Lo mejor es que primero nos pongamos un poquito más cómodos. No voy a estar ahí con el delantal. Bueno, para empezar, lo primero que necesitamos es tener un escobillón. ¿Quién no tiene uno en casa? Todo el mundo, ¿no? Importante que llevemos ropa que sea cómoda, que sea ancha, que sea de algodón, ¿vale? Para que no nos moleste y estemos incómodos a la hora de hacer los ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio, un tipo de ejercicio que se llama ejercicios funcionales. Quiere decir que estos ejercicios tienen una transferencia a la vida diaria. Vamos a hacer movimientos que simulan a otros movimientos que te pueden causar una lesión, como coger una caja o incluso estar escobilleando. Así que para empezar, me voy a colocar de lado para que me veáis mejor. Vamos a colocar los pies a la anchura de los hombros y quiero que las rodillas no estén bloqueadas, estén suaves. Apretamos fuerte nuestro abdomen y escondemos el ombliguito. Imaginaos que os hacen una foto y mete la tripita. Ahora vamos a proyectar el pecho hacia arriba y vamos a coger el escobillón con las dos manos. Quiero que sintáis el peso sobre todo en los talones. Vamos a, como si fuéramos a dar un escobillonazo hacia adelante, con la espalda bien recta, vamos a flexionar y voy a llevar la cadera hacia atrás, como si me sentara en una silla que estuviera retirada. Muy importante que mis rodillas nunca adelanten la punta del pie, siempre siente el peso sobre los talones. Ahora, a la hora de subir, empuja el suelo con los talones e intenta alcanzar el cielo con tu cabeza. Vamos a repetir este movimiento unas 15 veces y lo vamos a hacer en 4 series. Así vamos a fortalecer nuestros cuádriceps, nuestro glúteo y también nuestra musculatura paravertebral. Así que en cualquier movimiento que vayamos a hacer para coger algo del suelo o vayamos a empujar, nunca vamos a tener una lesión en nuestra espalda porque ya hemos mecanizado ese movimiento. Y ahora os voy a enseñar el ejercicio número 2. El segundo ejercicio es un poquito más complejo porque vamos a tener que desplazarnos, entonces nuestro centro de gravedad cambia. Lo bueno que tiene es que vamos a tener mucho más control de nuestro cuerpo. Vamos a mantener el peso sobre la pierna izquierda y relajar la rodilla derecha. Vamos a colocar el escobillón de lateral. Vamos a dar un paso amplio. La rodilla, recuerda que no adelante la punta del pie y manteniendo fuerte nuestro abdomen vamos a empujar. Aquí vais a notar ligeramente que se estiran los aductores. A la hora de volver vamos a empujar con la planta del pie al suelo y volver al sitio de inicio. Vamos a repetir este movimiento 10 veces para un lado y 10 veces para el otro. Nos va a ayudar a controlar mucho más el equilibrio. Así que cuando tengamos que hacer algún movimiento en el que tengamos que controlar la estabilidad, como tenemos un desplazamiento, vamos a mejorar mucho. Aparte, así mejoramos la fuerza de nuestras rodillas. El tercer ejercicio también es un poquito más complejo y vamos a tener varias variantes. Vamos a hacer estocadas. Mirad, vamos a dar un paso amplio hacia atrás, más o menos 1 metro de distancia. El talón de atrás siempre tiene que estar elevado y vamos a utilizar el escobillón para mantener el equilibrio. Así nos ayuda el soporte. Manteniendo la espalda recta y el ombligo bien adentro, vamos a bajar llevando la rodilla de atrás hacia el suelo, pero solo flexionándola 90 grados, que nunca toque el suelo. Y la rodilla de adelante, que no avance por delante de la punta del pie. Nuestro objetivo es trabajar fuerte el glúteo de la pierna delantera, así que al subir vamos a empujar el suelo con el talón sin bloquear las rodillas. Rodillas siempre, ya sabéis, relajadas. Si queremos un poquito más de intensidad, cuando controlemos el ejercicio, a la hora de subir, vamos a elevar la rodilla. Vamos a mantener un segundo el equilibrio, vamos a dar un paso atrás y volvemos a bajar. Aquí vais a notar un fuerte trabajo en vuestro glúteo. ¡Qué bien huele! Bueno, algo súper importante. Si tenéis algún tipo de molestia, dolencia, mejor cuidaros y no hagáis los ejercicios que grabamos. Consultar primero a vuestro médico o un kinesiólogo o a un entrenador certificado. Si no, podéis pasaros por el Condir a la sala de fitness, que ahí os vamos a solucionar todas las dudas. De mientras, yo voy terminando mi guisito, que huele rico, rico al paladar de verdad. Y nos vemos la próxima semana en Vida Saludable en el Hogar. Chao.
Y hemos llegado al final de nuestro primer capítulo de esta segunda temporada. Queremos agradecerles por su sintonía y esperamos que les haya gustado nuestras nuevas secciones y el programa en general. Tenemos una nueva sección para que tú seas el protagonista. ¿Qué debes hacer? Debes enviarnos una foto o un video junto a tus amigos o solo realizando deporte. También puedes enviar un afiche deportivo para que podamos difundirlo. ¿Dónde lo debes enviar? Debes enviarlo a nuestro nuevo número de WhatsApp que está apareciendo a continuación en pantalla. No olvides, una vez enviado el video, la foto o el afiche, va a aparecer en pantallas una vez finalizado nuestro programa. Maururu korua, otehakaron omai, ite matouan anei. Ejehoki hakaou atu, ite ta uena, mohakaangi hakaou, ite matouanga. Haihanga, haihere, mokorua taatoa. Como siempre, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook, denle me gusta a nuestro fanpage Deporte Rapa Nui y entérese de lo que ocurre a nivel local e internacional de nuestros deportistas. No olvide revisar nuestra galería fotográfica en Instagram y etiquetarse si sale realizando actividad física. No olvide de vernos todos los días viernes a las 21:30 y la repetición todos los domingos a las 13:30 horas. Muchas gracias por su sintonía. Los invitamos a que realice actividad física, a que nos cuidemos entre nosotros y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de esta segunda temporada de tu programa deportivo Corimana Tupuna. Y Yolanda, no, de nuevo. Tranqui. A la cuenta de 3. Kite matou anganei. Me estoy trabando. Vamos, tranqui. Otehakaron omai. Yorana Comunidad, le damos nuestra bienvenida a nuestra nueva sección. Le damos la bienvenida a nuestra nueva sección. Ya. En donde conoceremos nuestra nueva maquinaria y el uso. Dale, tranqui. Como en la temporada anterior. Ay, se me olvidó. Como en la temporada anterior. Tranqui. Para comenzar, queremos mostrarles lo que fue el gran campeonato. El gran campeonato. Campeonato. El gran campeonato. Además, y disfrute de todo lo relacionado del deporte por las pantallas. Estaba chamullando ahí. No, está bien. Con todo lo que tenemos en nuestra casa, mientras hacemos cosas cotidianas como es comer. Comer, cocinar. Violencia. No hagáis los ejercicios que hago yo durante... No, vale, sorry. Bienvenidos a nuestra segunda temporada del programa de la... A informarse de lo que tienen que... En horario de oficina. A informarse en horario de oficina. Ya. Yorana Comunidad, bienvenidos a nuestra segunda temporada de esta sección del informativo. Pero no me empujé porque... Pero que reaccioname conmigo. Ya, es que te voy a dejar hablar a ti primero y después yo me meto. Ya. Campeonato. Ojalá y se detuviera el tiempo para vivir por siempre este momento, que no haya más sufrimiento y darle un final feliz a este cuento. Por ti lucha